Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, con otro tema importante, otro tema muy cultural el día de hoy, que por supuesto, les recuerdo, puede apoyarnos a través de sus comentarios en nuestro correo electrónico de Telesur TV y por supuesto en contáctenos@telesurtv.net para expresiones, para cualquier tipo de comentarios sobre el tema que estamos abordando hoy y por supuesto todo lo que abordamos durante el mes. Hoy hablamos de el arte y los procesos de liberación. Decía José Martí, el gran líder cubano, que ser culto es ser libre, pero esta premisa tiene fundamentos el día de hoy, es decir, el arte como expresión humana es muy importante, pero como herramienta de visibilización de esa lucha contra la opresión hacia los pueblos se está actualizando en el día de hoy, tiene mayor importancia a través de toda la coyuntura internacional que estamos viviendo en la actualidad. Es el tema que estaremos abordando con nuestros invitados acá desde Texto y Contexto. Bienvenidos. El arte como expresión humana ha fungido como herramienta de visibilización y lucha contra la opresión y la marginación de los pueblos. Diferentes corrientes artísticas han puesto cara al sistema hegemónico para desenmascarar sus acciones e inspirar a los diversos grupos sociales en la necesidad de libertad como razón esencial de la naturaleza humana. En medio de un momento de inflexión histórica, ¿sigue el arte siendo un instrumento válido para la generación de conciencia o por el contrario, es el mercado quien signa la producción artística convirtiéndola en mera mercancía? Bien, ahí teníamos el perfil de nuestro programa. Vamos a iniciar presentando a nuestros invitados acá en el canal. María Isabel Godoy, ella es promotora cultural y promotora del Festival de Muralismo Ciudad Moral. Muchísimas gracias, María Isabel, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También nos acompaña Joel Linares, él es coordinador del proyecto Cultura Sur. Joel, muchísimas gracias por tu tiempo con Telesur. Y bueno, vamos a iniciar con esta pregunta de base, ¿no? ¿Se mantiene el arte como la posibilidad de generar conciencia o se ha convertido en una simple mercancía que solamente llega a las masas solamente para generar dinero? Es la pregunta con la que quiero empezar. María Isabel, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la situación? Bueno, agradecerles a Telesur por la invitación y saludar a toda la audiencia de América Latina y del mundo. Saludarte, Luis. Bueno, es una pregunta de sí o no, yo creo que ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, no creo que, aunque es hegemónico, esta visión del arte como mercancía, creo también que la primera parte de tu pregunta es también vigente en la lucha de los pueblos y que hay una parte importante de la sociedad y de los habitantes de este planeta que tenemos un vínculo mucho más genuino con las manifestaciones artísticas, ¿no? El arte, el teatro, la música, la danza, creo que son mecanismos de comunicación, de construcción de realidades que están muy intrínsecas en el ejercicio de la vida misma y de los habitantes de este planeta. Ahora sí reconozco que ese gran poder ha sido, como otros, capitalizados y digamos encerrados en la hegemonía del modelo que hoy es hegemónico a escala planetaria, que es el capitalismo, ¿no? Este sistema político, filosófico, sí reconoce y sí, como ve al hombre como mercancía, obviamente ve todas las expresiones humanas como parte también de ese sistema. Entonces, de lo que se trata es de levantar banderas que sigan dando espacios para que la expresión más genuina de transformación social, que es el arte, se pueda masificar y pueda estar al alcance de todos los humanos, porque al fin y al cabo, convirtiéndolo en mercancía, lo hacen exclusivos de quienes pueden acceder a esa mercancía, que son los que tienen. Claro. Si el arte genera conciencia, ¿cómo se está configurando hoy por hoy? Es decir, ¿a quién está llegando? ¿Cómo está, Joel, configurándose el arte como ese instrumento, ¿no?, para generar libertades, expresiones y conciencia sobre todo? Mira, precisamente como dice María Isabel, lo que hay que explorar precisamente tiene que ver con los fundamentos de la función social del arte. Hay que volver a los orígenes del arte como un elemento utilitario, como herramienta de expresión humana, como herramienta de la creación humana.
y no ese concepto que incluso se construyó desde el medioevo, que tiene que ver con una élite que capitaliza la expresión artística de la humanidad para hacerse de sí misma el dueño o dueña de esa élite de los conceptos de la estética, de la hegemonía estética de una sociedad. Entonces, en el medioevo se planteó, por ejemplo, la escolástica y todo esto plantea que, bueno, que Dios era uno, era bello, era verdad, y en ese sentido es siempre la élite la que plantea qué es lo bello y qué es verdad. Qué es lo bello y qué es verdad que lo impone el sistema hegemónico de la época siempre está en la posibilidad de ser quebrado por un pensamiento distinto, un pensamiento contracultural que permita de alguna manera, a través de las expresiones del arte, determinar el quiebre de esa hegemonía. Y eso precisamente es un proceso de liberación. Todo proceso de liberación es profundamente cultural. Pero hoy por hoy, ¿cómo se está configurando la posibilidad de realizar, digamos, esa función liberadora? Mira, primero no hay nada que sea como, hay muchas personas que hablan de eso, pero no hay nada que se considere como el arte aséptico. El arte en sí mismo está bañado de la ideología y del pensamiento del artista, del que crea. Y entonces, en ese sentido, son los artistas que se están comprometiendo con las causas de la liberación de los pueblos, los que pueden usar precisamente su propia creación como un altoparlante para gritarle al mundo entero cuáles son los procesos de liberación que se están llevando a nivel mundial. En ese sentido, aunque el sistema siempre va a intentar mercantilizar toda creación humana, el propio humano y los propios movimientos contraculturales generan los procesos de quiebre de esa hegemonía para poder buscar de alguna manera ese concepto que a veces es un poco abstracto, que nosotros le llamamos libertad, pero que no es más que la posibilidad de poder desarrollar toda mi capacidad creadora. ¿Es posible que hoy en día esa función, Marisabel, de que el arte pueda ser liberador, siempre está inherente al artista? Es decir, yo como espectador de esa obra, independientemente, puedo tener una liberación o simplemente es inherente al artista. No, hay una relación maravillosa entre el creador, la obra y el espectador. En esa simbiosis se da el ejercicio artístico. No tendría sentido componer una gran melodía sin que el otro lo escuche. Por eso lo decíamos, es un ejercicio profundamente social. Y eso le da su valor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que bueno, el desarrollo del modelo hegemónico actual, que es el capitalismo, ha hecho de ese proceso una industria. Y en esa industria, bueno, ha generado unos parámetros, ha generado todo un andamiaje propio de una industria y ahí conduce a la mayoría de los creadores a lo que vende y todo lo va haciendo cada vez más limitado y bueno, es la realidad que hoy es hegemónica. Pero sí creo profundamente que hay una diversidad, además la reconocemos, de ella venimos, de movimientos, de organizaciones, de liderazgos culturales que a lo largo y ancho de Venezuela, en nuestro caso, de América Latina y el mundo, promueven de manera muy contundente ejercicios de liberación a través de diversos festivales y programas que generan esa relación más, digamos, armoniosa entre el creador, el público y la obra. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ya no es esa relación de yo creo, tengo una obra y mientras más gente la consume, mientras más gente se relaciona, más se hace el proceso de liberación, sino que ahora está la industria de por medio, un poco capitalizando, captando, hegemonizándola, convirtiéndola en mercancía y bueno, puesto al servicio del lucro o puesto al servicio de deformar y de que también vaya en función del modelo de sociedad que ellos están prefigurando. Fíjate ahora cómo del sonido caribeño, además africano, del reggaetón y sus sonidos bases, han hecho toda una deformación. ¿Para qué? Para con letras que son apologías al individualismo, a la riqueza desmedida, a todo lo que nosotros conocemos, moldear un modelo de sociedad que consuma y que, bueno, sea, digamos, perfecto para una sociedad enajenada, que no se revela, que no debate,
pero no es el reggaetón, lo que siempre se discuten por ahí, no son los ritmos, porque algo tiene de bueno que nos gusta y nos moviliza a todos. Tiene un sonido de base, tiene unas raíces muy propias de nosotros y de nuestros latidos más, digamos, genuinos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que hay una industria que lo está captando todo. En África está metida escuchando sonidos, en América Latina se escuchó, en Europa, agarrando sonidos propios, letras propias, imágenes propias de la creación humana sublime y poniéndola al servicio de una construcción de modelo social, ¿no? Y el modelo social que estamos hoy siendo testigos, bueno, es terrible. Es el que se cale una pandemia y no diga nada, es el que cada vez más prevalezca el individualismo. Entonces, bueno, eso está puesto al servicio de... Es una batalla muy difícil, ¿oíste, Luis? Y muy compleja, por eso la importancia de estados y de políticas que, como lo hace el hegemón, como lo hace el capitalismo y su industria, esté identificando, escuchando y siendo receptivo a creadores maravillosos y poniendo plataformas públicas para ese desarrollo. Y sobre todo, quería volver al tema de cómo se está configurando y cómo el capitalismo está entrando a esa, exacto, a esa simbiosis que tú dices sobre el arte, el artista y, por supuesto, la persona que recibe, la que consume culturalmente estos productos. Porque generalmente, y teniendo el tema del reggaetón, se dice que además de la introducción del mercado del capitalismo dentro de esa simbiosis, pues se está perdiendo el talento también, Joel. Entonces, hay lugar a esa premisa, se está perdiendo el talento. Hay en la cultura un gran vacío, por ejemplo, no solamente en el tema del reggaetón, de la música, sino en cualquier otra expresión cultural. Mira, lo que pasa es que nosotros estamos ante una realidad que es la banalización del arte, la banalización de la creación. Más allá del tema del talento, ¿no? Que es un elemento muy, pero muy subjetivo, todos los seres humanos, en tanto creadores, en tanto humanos, son creadores. Entonces, en tanto humanos sí son creadores, construyen también cultura, construyen arte y pueden disfrutar además del arte. Carlos Cruz Díaz decía una cosa interesantísima que decía, no, quizás no todo el mundo puede vivir del arte, pero sí todos deberíamos vivir el arte, que son dos cosas completamente distintas. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que especialmente el tema radica en la responsabilidad que tienen los creadores, los que se dedican a la creación como oficio. En ese sentido, la mayoría de los movimientos contraculturales de este tiempo, especialmente del siglo XX y del siglo XXI, han pasado por lo que decía María Isabel con respecto a que el hegemón los ha tomado para mercantilizarlos. Sucedió con el movimiento hippie, sucedió con el movimiento disco, ha sucedido con el rap, ha sucedido con el reggaetón, ha sucedido con un montón, pero todos esos movimientos contraculturales, nosotros, por ejemplo, vamos a conseguir la fotografía del Che Guevara, que es un ícono de la revolución internacional, de la revolución mundial, y de repente tú tomas esa fotografía del Che Guevara, que es un ícono de la cultura y del arte mundial, y lo vas a conseguir estampado en un bikini. Porque esa es la banalización y la mercantilización del símbolo. Porque en tanto el arte, lo que nosotros hacemos es construir símbolos. En ese sentido, lo que ha hecho precisamente el hegemón es buscar de vaciar de contenido a los movimientos contraculturales, vaciarlos de contenido y convertirlos en mercancía. Por lo tanto, entonces, así tenemos un elemento por encima que tiene que ver, por ejemplo, con las raíces africanas y que hoy día se llama reggaetón, pero que tiene que ver específicamente con toda una lucha de visibilización y necesidad del derecho a existir de un pueblo que viene desde el África, que fue esclavizado, que fue vilipendiado, que fue martirizado, y que hoy día a través de sus ritmos se sigue manteniendo. Esa realidad, lamentablemente, el sistema lo termina mercantilizando para precisamente hacerse del lucro. La responsabilidad de los creadores, como ha pasado, por ejemplo, con René, Residente, sí, y con otros creadores, especialmente de la música, porque normalmente cuando hablamos de arte estamos hablando de la música, pero estamos hablando de todas las manifestaciones artísticas. Lo que hay que es cuidar que no sea vaciado de contenido nuestra creación. Hay que mantener el tema del contenido que desafía al sistema, que desafía a una realidad que lamentablemente banaliza la condición de ser humano para poder alcanzar en esa condición la posibilidad de la libertad.
Me quedo con esa última frase sobre la libertad, porque más adelante vamos a seguir hablando de cómo se está decodificando de alguna manera estas expresiones culturales, sobre todo las urbanas. Arte y procesos de liberación. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto y hablando del arte y los procesos de liberación, el arte como herramienta para esa lucha. Mencionaba Joel recientemente sobre la importancia de mantener el mensaje dentro del arte para que efectivamente llegue, para que tenga un proceso de liberación. Pero ¿cuál ha sido el desafío? Hay artistas que mencionan que no es el arte en sí lo que libera, sino directamente cómo la persona que consume se acerca a esa manifestación artística. No es lo mismo, por ejemplo, un graffiti para alguien que se dedica a la cultura urbana que para el vecino que piensa que es algo horrible y detestable. No es lo mismo para una banda delincuencial, que puede ser ese graffiti, pues un símbolo que dé, digamos, una señal a otra banda, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos, María Isabel, el desafío, ¿no?, de mantener, ya decía él también sobre la figura del Che Guevara tan icónica, pero colocada en un bikini pierde completamente el contexto? Entonces, dentro de la cultura, sobre todo en América Latina tan complejizada en las expresiones culturales, ¿cómo ves ese desafío de mantener los códigos, ¿no?, de que se decodifique de la manera correcta y como el artista, que tú siempre has comentado, debe estar presente en la obra? Sí, ahí es que hay que tener sobre el tema o tratar de cultivar sobre el tema una visión integral, ¿no? Porque es esa relación sociedad que pare artistas, ¿no?, pare creadores y los sigue pariendo. Esa fertilidad, por más que ha sido boicoteada y que trata de ser casi anulada, es imposible, ¿no? Ahí hay un proceso creador hasta en las crisis, es más, en las crisis más complejas de las sociedades donde se es a veces mucho más prolífero en la creación, ¿no? Cuando las sociedades son sometidas, digamos, al extremo de contradicciones, abatidos por la pobreza, y no tiene tampoco que ver ese ejercicio creativo con el origen de clase. Hay, por supuesto, muchos creadores que han salido de ricos de cuna, pues que han tenido opciones a consumir y a formarse, pero también hay una vasta proceso creativo y de paridores de talento y de maestras y maestros de las clases sociales más limitadas. Hay una cosa maravillosa, hay una cosa que no es blanca ni negra y que tiene mucho que ver con la política, los procesos sociales y lo profundo de las tradiciones. Lo bonito, como yo lo veo de las artes y de sus manifestaciones, es que pasan de generación en generación. El tambor pasa de generación en generación. El gusto, sobre todo en la música, en algunas tradiciones, ya el cine se complica un poquito más y otras manifestaciones, la poesía un poco más o la literatura. Pero sin embargo son relatos que van pasando de generación en generación, son legados familiares, comunitarios, identitarios de una geografía. Entonces ahí hay un proceso, bueno, donde se generan creadores y ese creador es el relevo para la generación de sensibilidades, de comunidades y de una sociedad culta o sensible. Yo no diría culta, creo que eso es un eslabón, bueno, superior, pero creo que las manifestaciones artísticas permiten y siempre deben perseguir la generación de sociedades receptivas y sensibles, y ese es el papel de la belleza, ¿no? La belleza, como decía Ludovico, tarareándolo, genera almas y humanos sensibles, y cuando tú eres sensible, tengas conciencia de clase o estés, digamos, apoyando una visión del mundo, otra visión del mundo, tú eres receptivo al ejercicio humano. Entonces, sí se amerita de un trabajo social, y ahí entra el papel de los estados, para que se pueda
se pueda comprender la diversidad. Yo creo que la bandera más importante que resguarda las manifestaciones artísticas es que nos hacen ver lo diverso que somos. Y lamentablemente el modelo que quiere meternos a todo en una caja, y si no estás en esa caja no entras, a través de esos desprecios, esos prejuicios que tú decías de ser anti-arte urbano callejero y creer que eso no tiene un valor cultural de resistencia y de contracultura, hace que cada vez más el propio creador no solamente sea encasillado por la industria, que tú eres bueno, te captan y te dicen, bueno, está bien, pero tienes que cambiarte, tienes que escribir más de esto. Un poco lo que han pasado con muchos artistas. Condicionamiento, ¿no? Sino que te condiciona también la sociedad. ¿A cuántos creadores no se le han dicho y de qué vas a vivir? Pero de eso no se vive, eso es para cantar en la fiesta o eso es un hobby. Eso está profundamente en el mercantilismo. Ahí está una expresión que no es del gran hegemón, digamos, del punto de vista que a veces pensamos, sino de la madre o del padre. Igual pasa en la sociedad que lo castiga y que lo sentencia como lo bueno y lo malo. Es una gran batalla en la que están sometidos los creadores en el mundo entero. Gran batalla, y quería preguntarte, Joel, también sobre el acercamiento al arte y a través del proceso formativo de la sociedad. Sí, mira. Nuevamente tomo a Ludovico Silva, sí. Que en Belleza y Revolución, voy a parafrasear algo que escribo que es maravilloso. Él decía que un artista puede ser incluso hasta reaccionario, pero que cuando nos acercamos a su obra, es decir, cuando escuchamos su poesía, su música, cuando leemos su poesía, cuando escuchamos su música, cuando vemos su pintura, su obra de teatro, su película, si se genera un proceso de introspección que haga que yo me revise y vea que necesito mejorar de alguna forma para poder ser mejor en función de una sociedad, de un colectivo, entonces lo que dice Ludovico ahí dice una frase hermosísima que es, ahí radica el poder intrínsecamente revolucionario del arte y la poesía. O sea, en ese sentido el arte y la poesía tienen un poder transformador incluso a veces que va mucho más allá del propio autor. Ejemplos hay muchísimos. Y tenemos, por ejemplo, a Dalí, que lamentablemente era un completo monárquico, fascista y todo, y sin embargo, cuando nos acercamos a la intermitencia del tiempo, nos encontramos ahí con todo lo que tiene que ver con el tema del paso del tiempo, la muerte, todo, y nos hace reflexionar. Eso sucede también con otro montón de artistas en el mundo, donde cuando nos enfrentamos a esa obra, cuando nos encontramos en esa obra, incluso contra aquel que desprecia el grafiti. El que desprecia el grafiti también está teniendo un acercamiento a la obra. Está teniendo de alguna manera un elemento que le permite de manera subjetiva, con los poros de su propia sensibilidad, rechazarlo o no. Pero sin embargo hay una reacción. Esa es la función social del arte. El arte tiene la función de abrir los poros de nuestra sensibilidad. Y en ese sentido, más que mercancía, es una herramienta. Por eso insistimos que a veces la responsabilidad está directamente en el creador o en los movimientos de creadores que en usar el arte como un elemento, una herramienta que permita que los procesos de construcción social se catalicen y que de alguna manera se pueda conseguir ese elemento primordial que es la libertad. Cuyo antagónico no es estar cautivo. El antagónico de ser libre es ser pobre. La pobreza en sí misma lo que corresponde es a una falta impresionante de libertad, porque el pobre es el que no tiene la posibilidad de poder desarrollar las condiciones, de poder desarrollar todo su poder creativo. Y ese poder creativo, el producto final es el arte, es la cultura. Hablando de responsabilidades, comentabas de responsabilidades y quiero su apreciación rápida ya para finalizar. María Isabel, la responsabilidad también de los medios de comunicación, de las grandes empresas transnacionales, no solo de la comunicación, también del arte y el espectáculo, ¿no? No, ahí tenemos a los grandes culpables. Ese es el andamiaje que está dentro de este concepto que se describe como la industria de la cultura hegemónica, ¿no? Bueno, Hollywood, imagínate, o sea, ese es más poderoso que todas las cadenas de comunicación, digamos, de noticias juntas. Joel, tu apreciación, rápidamente para terminar. Rapidito. Mira, yo primero lo que creo, precisamente como dice María Isabel, que los medios tienen una inmensa responsabilidad.
Pero mucho más allá de eso, la cuestión es que los medios hoy día, dentro del concepto granchista de la sociedad, han tomado el lugar de la iglesia. Y son los que dicen qué es bueno, son los que dicen qué es verdad y son los que dicen qué es bello. ¿Por qué? Porque imponen de alguna manera entonces las categorías éticas y estéticas de la sociedad. Y en ese sentido, los grandes medios de difusión de información, porque no podemos hablar ni siquiera que son de comunicación, porque yo no me comunico con ellos, yo no recibo un feedback de ellos, sino que ellos simplemente imponen, son inmensamente responsables de esto. Muchísimas gracias, Joel, por tu tiempo con la audiencia. A ti también, Marisabel. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Les recuerdo nuevamente, contáctenos @telesurtv.net. ¿Usted qué opina sobre este tema, sobre el arte y los procesos de liberación en nuestro continente y el mundo? Así finalizamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.